En una cálida mañana de verano, Maya, de 8 años, estaba parada frente a su casa rebosante de emoción. El sol brillaba sobre ella. Sus rayos rebotaban en la acera blanca y resaltaban su puesto de limonada de color amarillo brillante. Su madre la había ayudado a instalarlo hace solo una hora usando una vieja mesa de madera de su garaje. El letrero escrito a mano sobre él decía limonada. 50 centavos por taza. Estaba escrito con tiza de colores con algunos corazones y estrellas dibujados para mayor encanto. Las pequeñas manos de Maya estaban ocupadas vertiendo limonada recién exprimida en vasos de papel mientras una pequeña pila de monedas estaba ordenadamente a su lado. La imagen de la limonada sudaba por el calor, pero a Maya no le importaba. Hoy era su primer puesto de limonada y había estado hablando de eso toda la semana. Su objetivo era simple, ahorrar suficiente dinero para comprar el juguete de sus sueños, una muñeca que había visto en la tienda local. La calle donde vivía Maya estaba en un vecindario predominantemente blanco. Su familia se había mudado aquí hace unos meses en busca de una vida más tranquila, mejores escuelas y un sentido de comunidad más fuerte. Sus padres, que trabajaban muchas horas para mantener a su pequeña familia, creían que era una buena idea. Este vecindario sería seguro y acogedor, pero Maya, siendo una niña, no tenía idea de las tensiones y prejuicios que a veces acechaban bajo la superficie de un entorno aparentemente idílico. Maya estaba orgullosa detrás de su puesto de limonada, su corazón se llenaba de alegría cada vez que un vecino pasaba, algunos le ofrecían una sonrisa amistosa, otros se detenían para comprar una taza de limonada y charlaban con ella mientras sonreía de orgullo. No notaba las miradas ocasionales de reojo ni los susurros que pasaban entre algunos de los residentes más desaprobadores. «Hola, cariño, tomaré una taza de limonada», gritó una mujer mayor que vivía al final de la calle. Se llamaba señora Taylor y a menudo saludaba a Maya cuando paseaba a su perro por las mañanas. Maya respondió con entusiasmo, vertió con cuidado la limonada en una taza y se la entregó con ambas manos. La mujer se rió suavemente y le entregó a Maya un billete de $1. «Quédese con el cambio», dijo con un guiño antes de alejarse con su bebida. Maya metió el billete de $1 en su pequeña caja registradora sintiéndose realizada a medida que avanzaba el día. El puesto de limonada de Maya se llenaba cada vez más vecinos pasaban por allí, incluidos niños en bicicleta, parejas jóvenes que caminaban de la mano e incluso algunos coches que se detenían solo para apoyarla. Estaba resultando ser un buen día y Maya estaba segura de que alcanzaría su objetivo lo suficientemente pronto, pero justo cuando todo parecía perfecto, una sombra se cernió sobre la acera. Dos agentes de policía, uno alto y de hombros anchos, el otro un poco más bajo pero más robusto, se acercaron a su puesto. Llevaban expresiones severas, sus ojos ocultos detrás de gafas de sol reflectantes. Maya, que era demasiado joven para sentir la tensión, sonrió inocentemente asumiendo que podrían querer un poco de limonada. «Hola, ¿quieres un poco de limonada?», preguntó alegremente sosteniendo una taza. El oficial más alto cuya placa de identificación decía el oficial Burns, la miró, pero no le devolvió la sonrisa. «¿Es este tu puesto de limonada?», preguntó con voz fría y autoritaria. «Sí, señor», respondió Maya, todavía alegre, pero un poco confundida por su tono. No entendía por qué sonaba tan serio. «¿Tienes un permiso para vender limonada aquí?», el oficial más bajo intervino el oficial Reed con su voz. Igualmente severo. La sonrisa de mamá vaciló. «Permítame repetirlo sin saber qué era eso». Sus padres no habían mencionado nada sobre necesitar un oficial. Burns cruzó los brazos y miró a su alrededor como si evaluara la situación. «¿Necesita un permiso para operar un negocio en esta calle, señorita? No puede simplemente montar un puesto y comenzar a vender cosas sin permiso». Maya parpadeó, su corazón comenzaba a acelerarse, no había tenido la intención de hacer nada malo, no lo sabía, dijo en voz baja, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el vaso de limonada. En ese momento, algunos vecinos que pasaban por allí redujeron la velocidad, observando cómo se desarrollaba la escena. Algunos susurraban entre sí mientras otros simplemente se detenían para observar. Maya podía sentir sus ojos sobre ella, y eso la ponía aún más nerviosa. «Bueno, ahora lo sabe, oficial Reed», dijo su tono condescendiente, «hemos tenido quejas de algunos de los residentes sobre este puesto, está interrumpiendo el trabajo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Maya. No entendía por qué alguien se quejaría de su puesto de limonada. No estaba causando ningún problema. Solo estaba tratando de divertirse y recaudar algo de dinero, pero yo no quise hacerlo. Balbuceó con voz temblorosa. «Lo siento, niña, pero las reglas son reglas», dijo el oficial Bourne con su voz vacía de cualquier simpatía. «Vamos a tener que cerrar esto. Empaquétalo y vámonos». El pequeño corazón de Maya se hundió. Su sueño de comprar esa muñeca especial se estaba desvaneciendo. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando alcanzó la jarra.
Le temblaban las manos. Había estado tan emocionada por este día y ahora se la estaban quitando y no entendía por qué. De repente, uno de los espectadores, un hombre llamado Sr. Johnson, que había comprado limonada ese mismo día, dio un paso adelante. Oye, vamos, es solo una niña que intenta vender limonada. ¿Qué daño hay en eso? Los oficiales se volvieron hacia él. Su expresión seguía firme. Señor, hemos recibido múltiples quejas. El oficial Reed dijo, solo estamos haciendo nuestro trabajo, pero esto es ridículo. Intervino la señora Taylor. En la calle de enfrente ella no está lastimando a nadie, es un puesto de limonada, por el amor de Dios. A pesar de la creciente defensa de la multitud, Magia no podía quitarse la sensación de vergüenza y confusión. ¿Por qué le estaba pasando esto a ella? ¿Por qué a la policía le importaba tanto su puesto de limonada cuando ella solo quería hacer sonreír a la gente? El oficial Bourne suspiró, claramente impaciente con la multitud. Miró de nuevo a Maya, su voz stern. Empácalo. Ahora las manos de Maya temblaron. Cuando comenzó a recoger sus cosas, las lágrimas corrían por su rostro. La alegría que había sentido esa mañana había sido reemplazada por miedo y tristeza, y no sabía por qué estaba sucediendo todo esto. Ya se secó los ojos tratando de detener las lágrimas. Mientras empacaba su puesto de limonada, sus pequeñas manos juguetearon con la jarra y los vasos de papel. La emoción que había sentido antes, reemplazada por una profunda tristeza, no podía entender por qué la policía había venido a cerrarla. No parecía justo. Todo lo que quería era vender limonada y ahorrar para esa muñeca. La multitud, que se había reunido a su alrededor, murmuró en frustración, claramente molesta por la forma en que el oficial estaba manejando la situación. Algunos vecinos más dieron un paso adelante, expresando su incredulidad sobre cómo un simple puesto de limonada se había convertido en un gran problema. Esto es ridículo, dijo el señor Johnson, nuevamente cruzando los brazos mientras fulminaba con la mirada a los oficiales. Es un puesto de limonada, por el amor de Dios. ¿Por qué están haciendo tanto alboroto por eso? El oficial Burns se giró hacia él, su rostro en blanco e ilegible detrás de sus gafas de sol. Hemos tenido quejas, repitió. Varios residentes nos han llamado diciendo que esto es un disturbio. Tenemos que abordarlo. Señora Taylor, la anciana que antes había comprado limonada de Maya, sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Un disturbio? ¿Realmente esta niña vendiendo limonada es un disturbio para quien solo la están molestando sin una buena razón? Los oficiales ignoraron las crecientes voces de disenso y continuaron presionando a Maya para que empacara. La joven, abrumada por la situación, hizo lo mejor que pudo para recoger sus cosas rápidamente. Su pequeño cuerpo temblaba con cada movimiento. Mantuvo la cabeza baja, tratando de no mirar a la multitud que se había formado. Se sentía tan pequeña y avergonzada. ¿Por qué era esto? Sucedió justo cuando estaba a punto de recoger la foto. Una voz gritó desde detrás de ella, cariño Maya, ¿qué está pasando? Era su madre, Lena, había salido al notar la conmoción en el porche delantero. Lena se apresuró a mirar a los oficiales y se lanzó de un lado a otro entre los oficiales y su hija llorosa. ¿Por qué está aquí la policía?, preguntó. Su voz se alzó con preocupación. Maya miró a su madre, su labio temblaba. Dijeron que no puedo vender limonada, mami, dijeron que necesito un permiso. La cara de Lena se tensó cuando se volvió hacia los oficiales, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y confusión. Un permiso. Es una niña de 8 años que vende limonada. ¿Qué tipo de ley requiere que una niña de 8 años tenga un permiso para un puesto de limonada? El oficial Reed, el oficial más bajo, se mantuvo firme, sus brazos cruzados sobre su pecho. Señora, hemos tenido quejas de los residentes, está operando un negocio sin permiso y nos han llamado para abordarlo. ¿Quejas de quién?, Lena exigió su voz. Sharp Jr. Ahora hemos vivido aquí durante meses y nadie ha tenido un problema con nosotros hasta hoy. Ella es solo una niña tratando de divertirse y recaudar un poco de dinero. Esto es absurdo. Algunas personas en la multitud asintieron en acuerdo, murmurando palabras de apoyo para Lena y Maya. Estaba claro que no todos en el vecindario compartían los mismos sentimientos que los que se habían quejado. Lena se agachó junto a Maya, apartando un mechón de cabello rizado de la cara de su hija. No te preocupes, nena, resolveremos esto, susurró suavemente apretando la mano de Maya para confort, pero los oficiales permanecieron impasibles. El oficial Burns, todavía observando a la multitud de cerca, habló de nuevo. Señora, si no tiene un permiso no puede vender limonada aquí, es tan simple como eso. Ahora le estamos pidiendo que empaque y se vaya. Lena se puso de pie mirando fijamente a los oficiales. Esto es ridículo, repitió, están apuntando a mi hija por algo que ni siquiera debería ser un problema. Ella no está molestando a nadie y si alguien se quejó es porque de algo más. No pretendamos que se trata de un permiso. La tensión en el aire se espesó. Los oficiales no respondieron de inmediato, pero sus posturas rígidas y expresiones inflexibles decían mucho. La multitud, sintiendo el problema subyacente, se volvió aún más inquieta. Susurros de racismo e injusticia flotaban por el aire. Maya se aferró al lado de su madre, su pequeño
Cuerpo temblando, nunca había visto a su madre tan enojada antes. Lena generalmente estaba tranquila y serena, pero hoy era diferente. Hoy se sentía como si algo mucho más grande estuviera sucediendo, algo que Maya no entendía del todo. Justo en ese momento otro vecino dio un paso adelante, una mujer de mediana edad llamada Karen, que vivía justo al final de la calle. Era una de los pocos residentes que nunca había hablado con la familia de Maya. A pesar de vivir tan cerca, tenía los brazos cruzados y tenía el ceño fruncido mientras se acercaba a los oficiales. Oficial Burns, oficial Reed, gracias por venir, dijo Karen en voz alta y clara, sus palabras tropezando con falsa cortesía. Soy una de las personas que llamó a este puesto de limonada. Ha sido un gran alboroto, está llamando demasiado la atención y honestamente no es apropiado para este vecindario. Un silencio cayó sobre la multitud mientras las palabras de Karen flotaban en el aire. Los ojos de Lena se entrecerraron mientras se giraba para mirar a la mujer. Llamaste a la policía por mi hija por vender limonada. La voz de Lena era apenas un susurro, pero la ira detrás de ella era inconfundible. Karen no se inmutó. No soy solo yo, dijo mirando a algunos de los otros vecinos que estaban de pie en silencio. Otros sienten lo mismo. Tenemos reglas en este vecindario por una razón. No es nada personal, pero todos debemos seguir las mismas reglas sin importar quiénes seamos. Nada personal. Lena hizo eco de su voz incrédula. Llamaste a la policía por una niña de 8 años. ¿Cómo es que eso no es personal? Los labios de Karen se presionaron en una delgada línea. Las reglas son reglas. Si comenzamos a hacer excepciones, ¿dónde termina? La multitud zumbó con susurros nuevamente y algunas personas negaron, con la cabeza en desaprobación. Estaba claro que las palabras de Karen habían tocado una fibra sensible. Lena dio un paso adelante, sus ojos se clavaron en los de Karen. Esto no se trata de reglas. Se trata de que no nos quieres en tu vecindario, ¿no es así? La expresión de Karen permaneció fría, su brazo todavía cruzado. No sé qué estás insinuando, dijo rotundamente. Sabes exactamente lo que estoy insinuando. Lena replicó. No nos querías aquí desde el principio y ahora te desquitaste con mi hija, una niña inocente, deberías estar avergonzada. Karen no respondió, pero el silencio que siguió estaba cargado de significado. Lena miró fijamente a Karen, su sangre hervía. Una cosa era que la policía acosara a su hija, pero saber que era su propio vecino quien lo había instigado hizo que la situación se sintiera aún más personal. La pequeña mano de Maya todavía agarraba la de Lena con fuerza y podía sentir el miedo de su hija irradiando a través del tacto. El instinto de Lena de proteger a su hija superó cualquier miedo que tuviera de hacer una escena. No puedo creerte, dijo Lena, su voz temblaba de ira. Esta es una niña pequeña. Estamos hablando de vender limonada en su propio vecindario. ¿Por qué estás tan amenazada por eso? Los ojos fríos de Karen nunca vacilaron. No se trata de estar amenazada, respondió. Se trata de reglas y orden, todos tienen que seguirlas y francamente hay un lugar apropiado para este tipo de cosas. Esta no es una de ellas. La multitud a su alrededor estaba creciendo, y la gente estaba empezando a tomar partido. Algunos se pararon detrás de Karen con los brazos cruzados y las caras tensas mientras otros murmuraban palabras de apoyo para Lena y Maya. La tensión en el aire era palpable y Lena podía sentir que las cosas estaban a punto de escalar aún más antes de que Lena pudiera responder. Otra voz rompió la tensión. Esto es ridículo, dijo un joven que acababa de llegar a la escena. Parecía tener unos 20 años, vistiendo una gorra de béisbol y cargando una bolsa de comestibles. No puedo creer que hayas llamado a la policía por un niño, deberías estar avergonzado de ti mismo. Karen le lanzó al hombre una mirada penetrante pero la ignoró y se acercó a Lena y Maya. Vivo a la vuelta de la esquina, dijo dándole a Maya una sonrisa amable. Estaba caminando de regreso de la tienda cuando vi que estaba pasando. Esto es una locura, un puesto de limonada, ¿en serio? ¿Cómo molesta esto a alguien? Lena asintió agradecida por su apoyo, pero los oficiales parecían impasibles por el cambio en opinión pública. El oficial Burns se aclaró la garganta. Su tono era firme. Estamos aquí porque se han presentado quejas. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Su trabajo es proteger a la comunidad. El joven respondió con su frustración. Era evidente que no se debe cerrar el puesto de limonada de una niña porque alguien no la quiere aquí. Algunos otros vecinos, envalentonados por las palabras del joven, también comenzaron a hablar. Esto está mal, dijo una mujer sacudiendo la cabeza. No está lastimando a nadie. Tenemos problemas más grandes en este vecindario que a Emon. Un hombre agregó desde el fondo de la multitud. Mayo miró a su madre con sus ojos muy abiertos llenos de confusión. Mami, ¿por qué no me quieren aquí? Susurró con voz temblorosa. Lena se arrodilló y abrazó a Maya con fuerza. No es que no te quieran, nena, dijo suavemente. Algunas personas simplemente no saben cómo ser amables, pero tú no has hecho nada malo. ¿Me escuchas? Nada. Maya asintió, aunque la confusión todavía nublaba su rostro joven. El corazón de Lena se llenó de dolor al ver a su hija. La alegría se convirtió en dolor tan rápido.
Todo por algo. El oficial Reed, que vendía limonada inocente, se movió incómodo, sintiendo claramente que la marea de opinión pública se estaba volviendo contra ellos. No estamos aquí para discutir, dijo mirando a su compañero. Solo estamos haciendo cumplir la ley. Si quieres impugnarla, puedes reclamarla ante la ciudad. Reclamarla ante la ciudad. Lena repitió su voz, incrédula. ¿Me estás diciendo que necesito pasar por los canales legales porque mi hija instaló un puesto de limonada en nuestro jardín delantero? ¿Te estás escuchando a ti misma? Es la ley, señora. Dijo el oficial Bourne, su tono se estaba volviendo defensivo. No hacemos las reglas, solo las seguimos. Lena sacudió la cabeza, su ira volvió a brotar. No, las estás haciendo cumplir selectivamente. Porque te garantizo que si Maya no luciera como luce, no estarías aquí ahora mismo. La multitud murmuró de acuerdo. Era una acusación que había estado flotando en el aire desde que llegó la policía por primera vez, pero ahora se había dicho en voz alta y colgaba allí pesada e innegable. Karen, sintiendo el cambio, se puso rígida. Eso no es justo, espetó. Esto no tiene nada que ver. ¿Tiene que ver con la raza, no? Lena respondió con los ojos brillantes porque he visto puestos de limonada por toda esta ciudad y nunca he oído que la policía cierre uno. ¿Crees que no sé de qué se trata esto realmente? Karen abrió la boca para responder, pero el joven de antes la cortó. Tiene razón, dijo, he vivido aquí durante años, y he visto a niños hacer esto todo el tiempo. Nunca he visto a la policía llamar. Nunca. La cara de Karen se sonrojó, pero permaneció en silencio. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. El oficial Reed se aclaró la garganta de nuevo. Mire, dijo tratando de recuperar el control de la situación, no estamos aquí para debatir, estamos aquí porque recibimos quejas, y tenemos que hacer un seguimiento de ellas. La multitud se quejó, pero los oficiales no retrocedieron. Lena podía ver que ninguna cantidad de discusión iba a cambiar de opinión. Sintió una ola de frustración e impotencia invadirla. ¿En qué clase de mundo vivían donde algo tan inocente como un puesto de limonada podía convertirse en? Lena respiró profundamente intentando calmarse. Tenía que ser fuerte por Maya, no podía dejar que esto la derribara, no importaba lo injusto que se sintiera. Bien, dijo en voz baja y firme. Empacaremos, pero no piensen ni por un segundo que esto terminó. Los oficiales asintieron claramente aliviados de que la situación no fuera a escalar más, pero cuando se dieron la vuelta para irse las palabras de Lena quedaron en el aire. Esto no había terminado ni por asomo. Mientras Lena y Maya comenzaban a recoger sus cosas, más vecinos se adelantaron para ayudar. La señora Taylor, que había sido una de las primeras en comprar limonada, colocó suavemente una mano sobre el hombro de Maya. No dejes que esto te deprima, cariño, dijo suavemente. No hiciste nada malo. Maya le dio una pequeña sonrisa llorosa, pero estaba claro que el día le había pasado factura. Ya no tenía la energía brillante y emocionada con la que había comenzado. En cambio, se veía cansada y derrotada, como una niña que acababa de aprender que el mundo no era tan amable como esperaba que fuera. Lena se puso de pie sosteniendo la foto de la limonada en sus manos, sus ojos escaneando a la multitud. Gracias, dijo en voz baja, su voz llena de emoción. Gracias a todos por estar con nosotros. La multitud murmuró en apoyo, pero mientras el coche de policía se alejaba lentamente, un pesado silencio se instaló en la calle. Ya no se trataba solo del puesto de limonada, se trataba de algo más grande, algo más profundo que todos sentían, pero nadie quería decir en voz alta. La tensión de ese día persistió mucho después de que la policía se había ido. Lena no podía quitarse el recuerdo del oficial parado en su césped o la forma en que Karen había sonreído cuando llegaron. Incluso Maya, normalmente tan enérgica y brillante, parecía llevar el peso del incidente. No pidió montar su puesto de limonada de nuevo, y cuando Lena sugirió ir a caminar por el vecindario, Maya dudó. Le rompió el corazón a Lena ver el espíritu de su hija atenuado. Así la simple alegría de vender limonada, algo que debería haber sido una actividad inocente y divertida, había sido pintada por el prejuicio y la hostilidad de algunas personas. Pero Lena no era del tipo que se queda sentada y no hace nada. Siempre había sido una luchadora y no estaba dispuesta a dejar que esto pasara. El incidente no fue cuestionado. Unos días después del incidente del puesto de limonada, Lena se sentó frente a su computadora. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que podía hacer. Sabía que necesitaba canalizar su ira en algo productivo, pero ¿por dónde empezar? Lena comenzó investigando. Ingresó palabras clave como puesto de limonada cerrado y prejuicio racial en la policía y, efectivamente, aparecieron historias similares. Parecía que Maya no era la única niña que enfrentaba ese trato en todo el país. Los niños de color estaban siendo acosados por hacer algo tan inofensivo como instalar un puesto de limonada. Cuanto más leía Lena, más enojada se ponía. Una cosa era saber que el racismo todavía existía en el mundo, pero otra cosa era verlo afectar a su propia hija tan directamente. Lena se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo del puesto de limonada de Maya, se trataba de enfrentarse a un sistema mucho más grande que permitía que tal injusticia persistiera. Un artículo le llamó la atención. Se trataba de una madre en una ciudad diferente que había experimentado algo inquietantemente similar. La mujer había presentado una queja ante su gobierno local exigiendo una investigación sobre las acciones de la policía.
Lena leyó el artículo 2 veces. En su mente, tal vez eso era lo que necesitaba hacer, no iba a dejar que Maya creciera pensando que esto era normal, que esto era aceptable. A la mañana siguiente, Lena decidió tomar medidas. Se puso en contacto con el ayuntamiento local y dejó un mensaje diciendo que quería presentar una queja formal. Luego llamó a su amiga Jessica, una abogada que Lena había conocido hace años en un evento comunitario. Jessica siempre había sido una apasionada de los derechos civiles y Lena sabía que sería la persona perfecta para ayudarla a navegar la situación. Cuando Jessica cogió el teléfono, Lena no perdió el tiempo en sumergirse en los detalles de lo que había sucedido. No puedo quedarme sentada y no hacer nada. Lena dijo con voz llena de frustración, esto no se trata solo del puesto de limonada de Maya, se trata del hecho de que a mi pequeña le están diciendo que no pertenece. En su propio vecindario, Jessica escuchó atentamente asintiendo mientras Lena contaba la historia. Tienes derecho a estar molesta. Finalmente, Jessica dijo, pero también tienes todo el derecho a contraatacar. La forma en que esos oficiales manejaron la situación fue completamente inapropiada y definitivamente puedes impugnarla. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lena con una mezcla de determinación e incertidumbre en su voz. Bueno, para empezar, presentamos esa queja formal ante la ciudad. Jessica explicó, pero también nos aseguramos de que la gente escuche tu historia. Conozco a algunos periodistas que estarían interesados en cubrir esto. No tienes que pasar por esto sola. Lena no había pensado en ir a los medios, pero cuanto más hablaba Jessica, más sentido tenía. No se trataba solo de obtener justicia para Maya, se trataba de asegurarse de que otras familias no tuvieran que pasar por lo mismo en los próximos días. Lena y Jessica trabajaron juntas para preparar su caso. Jessica me ayudó a escribir una queja formal detallando los eventos de ese día y acusando a la policía de perfil racial. Enviaron la queja al ayuntamiento solicitando una investigación sobre el comportamiento de la policía, pero Lena no se detuvo allí con la ayuda de Jess, se acercó a un medio de comunicación local para explicar lo que había sucedido y por qué era importante que la comunidad conociera a la reportera con la que hablaron, una mujer llamada Sara, que fue comprensiva y prometió investigar la historia. A medida que pasaban los días, la noticia comenzó a extenderse, la gente del vecindario comenzó a hablar y en poco tiempo la historia del puesto de limonada de Mia se había convertido en un tema de conversación en toda la ciudad. Algunas personas estaban indignadas en nombre de Lena, mientras que otros permanecieron firmemente del lado de Karen, insistiendo en que la policía no había hecho nada malo. Lena se encontró en el centro de una tormenta creciente. La invitaron a hablar en una reunión de la comunidad local donde contó lo que le había sucedido a Maya y pidió que el departamento de policía rindiera cuentas frente a la pequeña multitud. Lena sintió una mezcla de emociones, ira, miedo, pero también orgullo. Estaba defendiendo a su hija y a todos los demás niños que podrían enfrentar el mismo tipo de trato que la historia de Lena ganó fuerza. Recibió mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido. Los padres de toda la ciudad le escribieron para compartir sus propias historias de enfrentar la discriminación o agradecerle por hablar le dieron a Lena la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Por supuesto, no todos la apoyaron. Algunas personas acusaron a Lena de convertir la situación en algo que no era, de provocar problemas donde no era necesario que los hubiera. Karen, en particular, se había vuelto aún más hostil. Un día Lena la vio afuera mirándola desde el otro lado de la calle con los brazos cruzados en una clara muestra de desaprobación. Lena se negó a dar marcha atrás, aunque sabía que lo que le había pasado a Maya estaba mal, y no estaba dispuesta a dejar que nadie la callara. Cada día, se volvió más decidida a llevar esto a cabo. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente, Lena recibió una llamada del ayuntamiento. Habían revisado su denuncia, y estaban iniciando una investigación sobre las acciones de los agentes de policía involucrados. Fue una pequeña victoria, pero se sintió como un paso en la dirección correcta. Lena colgó el teléfono sintiendo una oleada de esperanza. Esta no iba a ser una pelea fácil, pero valía la pena pelear por Maya, por todos los niños que merecían algo mejor. Habían pasado algunos días desde que Lena recibió la llamada del ayuntamiento. Aunque las noticias de la investigación eran prometedoras, no le trajeron el alivio instantáneo que había esperado. El vecindario se sentía diferente ahora. Había una tensión en el aire, como si algo estuviera hirviendo debajo de la superficie. Cada vez que Lena salía con Maya, notó que la gente la miraba. Algunos susurraban entre sí, otros ofrecían asentimientos de apoyo. Maya, la niña siempre curiosa, tenía preguntas. Mamá, ¿por qué la gente sigue mirándonos así?, preguntó una mañana mientras caminaban hacia el parque. Lena había estado temiendo esta conversación, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Lena se arrodilló al nivel de Maya y apartó un rizo de la cara de su hija. Bueno, nena, algunas personas saben sobre qué pasó con tu puesto de limonada.
Comenzó lentamente a tratar de elegir sus palabras con cuidado y algunas personas no creen que debiéramos haber sido tratadas así. Maya frunció el ceño, sus grandes ojos marrones llenos de confusión. ¿Pero por qué no hice nada malo? Mon, solo estaba vendiendo limonada. Lo sé, cariño. Lena dijo suavemente con el corazón dolorido. No hiciste nada malo, pero a veces la gente piensa diferente, solo por cómo se ve a alguien y eso no es justo. Maya no dijo nada por un rato, pero Lena podía decir que las ruedas en su pequeña mente estaban girando. Lena se puso de pie tomando la mano de su hija mientras continuaban su caminata, esperando que de alguna manera a través de todo esto Maya aprendiera a ser fuerte a medida que avanzaba la investigación sobre las acciones del oficial de policía. Lena estaba sorprendida por la cantidad de atención que la historia estaba recibiendo. La estación de noticias local la había recogido después de que Sara, la reportera, publicara el artículo. Lena y Maya incluso aparecieron en un segmento en las noticias de la noche y, si bien fue una entrevista breve, dejó una impresión duradera en muchos espectadores. Una noche, cuando se sentaron a cenar, el teléfono de Lena vibró con una notificación. Era un mensaje de Sara. Me han contactado algunos medios nacionales que están interesados en tu historia. El mensaje se leyó. Quieren saber si estarías dispuesta a hablar en una plataforma más amplia. Los ojos de Lena se abrieron mientras leí el mensaje en voz alta a su esposo. Marcus levantó la vista de su plato enarcando una ceja. Vaya, dijo inclinándose hacia atrás en su silla. ¿Estás pensando en hacerlo? Lena se mordió el labio, insegura de que no fuera alguien a quien le gustara ser el centro de atención. Toda esta atención empezaba a sentirse abrumadora, pero al mismo tiempo sabía que esto era más que solo ella y Maya. Ahora se trataba de arrojar luz sobre un tema del que muchas personas tenían miedo de hablar. Creo que tengo que hacerlo. Lena finalmente dijo mirando a Maya, que estaba cenando tranquilamente. No se trata solo de lo que pasó aquí. Se trata de asegurarse de que la gente sepa que este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Marcus asintió con la cabeza. Su expresión era seria. Lo que decidas, te cubro las espaldas, dijo. Y creo que estás haciendo lo correcto. En los próximos días, Lena se preparó para lo que vendría. Aceptó hacer pocas entrevistas con medios de comunicación nacionales, esperando que al contar su historia pudiera ayudar a otras familias que podrían haber pasado por experiencias similares, pero a medida que la atención de los medios creció, también lo hizo la reacción. Una mañana, cuando Lena se dirigía a hacer recados, notó que un grupo de personas se reunió en la entrada del vecindario. Llevaban carteles, algunos con mensajes de apoyo, otros con palabras de odio garabateadas en letras grandes. Mantenga la paz. Un cartel decía, mientras que otro decía no más alborotadores. El corazón de Lena se hundió cuando se dio cuenta de que esto estaba dirigido a su familia. Ya no era solo una historia en las noticias, era algo que estaba dividiendo a la comunidad. Cuando pasó por la multitud, vio a Karen parada en el medio con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en su rostro. Estaba claro que Karen había estado ocupada revolviendo la olla desde el incidente del puesto de limonada. Lena trató de quitárselo de encima, concentrándose en sus recados y recordándose a sí misma que estaba haciendo lo correcto, pero cuando entró en la tienda de comestibles, pudo sentir el peso de las escaleras de la gente nuevamente. Era como si todo el vecindario la hubiera apartado y Lena sabía exactamente dónde estaba parada. En sus ojos. Más tarde, esa tarde después de que ella había regresado a casa, Marcus entró en la cocina con una mirada preocupada en su rostro. Le tendió su teléfono mostrándole una publicación en una de las páginas de redes sociales del vecindario. Están organizando una protesta. Marcus dijo con la voz tensa por la frustración contra nosotros. Los ojos de Lena escanearon la publicación, su ira crecía con cada palabra que Karen había escrito, por supuesto acusando a Lena de tratar de causar división en la comunidad, al hacer una escena por algo que no era gran cosa. Incluso había incluido un llamado para que la gente se reuniera frente a la casa de Lena al día siguiente para demostrar que no tolerarían un drama innecesario. Las manos de Lena temblaron cuando dejó el teléfono. Esto se estaba saliendo de control. Ella había esperado algún empujón. Lena respiró profundamente para tranquilizarse. No iba a dejar que Karen ni nadie más la asustara y la hiciera callar. Ya no se trataba solo del puesto de limonada, se trataba de defender lo que era correcto, no importaba lo difícil que fuera, no nos rendiríamos. Lena dijo con firmeza que si querían protestar, que lo hicieran, pero seguiríamos luchando. A la mañana siguiente, Lena se despertó temprano, su mente corría con pensamientos sobre lo que traería el día. Mientras miraba por la ventana, vio a un pequeño grupo de personas que ya se reunían frente a la casa, sostenían carteles, algunos de ellos con mensajes de odio, otros con los lemas característicos de Karen sobre mantener la paz. Pero Lena no estaba sola. Para su sorpresa, varios de sus amigos habían aparecido parados al otro lado de la calle en una silenciosa muestra de solidaridad. Jessica estaba allí junto con los otros pocos padres que Lena había conocido a través de la escuela de Maya. No sabían que estaban allí.
Tenía señales, pero su presencia decía mucho. Lena salió con el corazón latiendo en su pecho. No estaba segura de lo que iba a pasar a continuación, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que nadie la silenciara. Mientras la multitud frente a la casa de Lena crecía, la tensión en el aire se espesaba. Karen estaba de pie al frente y al centro, con los brazos cruzados y los labios apretados. En una sonrisa apretada y petulante, Lena podía sentir que su estómago se retorcía mientras veía a Karen hacer un gesto hacia su casa, soltando palabras que Lena no podía entender desde el porche delantero. No necesitaba escucharlas para saber lo que Karen estaba diciendo. Pensé que todo esto se trataba de control sobre mantener a personas como Lena y Maya en su lugar. Marcus se unió a Lena afuera, de pie junto a ella con su mano en su hombro. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja. Lena miró al BR de los manifestantes, y luego al pequeño grupo de amigos que se habían reunido al otro lado de la calle en apoyo. Jessica la saludó ofreciéndole una pequeña sonrisa alentadora. Le dio a Lena un momento de consuelo, un recordatorio de que no importaba lo difíciles que se pusieran las cosas, ella no estaba completamente sola. No lo sé, Lena admitió, su voz apenas era un susurro, pero no podemos dejar que ganen. El sol ya estaba alto en el cielo y proyectaba largas sombras sobre el vecindario. Maya, que había estado dentro viendo la televisión, se asomó por la ventana con el rostro lleno de curiosidad. Lena esperaba mantener a su hija protegida de todo esto, pero parecía inevitable que Maya se viera afectada por lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿qué están haciendo esas personas?», preguntó Maya mientras salía al porche, su pequeña mano agarrando el marco de la puerta. Lima se tragó el nudo en la garganta, insegura de cómo explicarle esto a un niño. «Están molestos, cariño», dijo Lena tratando de mantener su voz firme, «pero está bien, vamos a estar bien». Maya asintió con la cabeza, sus ojos inocentes todavía estaban nublados por la confusión. Lena odiaba que su hija tuviera que presenciar esto, que algo tan simple como un puesto de limonada se había convertido en una batalla por su dignidad, pero ¿qué más podía hacer? Esto ya no se trataba solo de limonada, se trataba de defenderse a sí misma, a Maya y a cada familia que había sido silenciada por la injusticia. Al otro lado de la calle, el pequeño grupo de simpatizantes comenzó a crecer. Algunos padres más de la escuela de Mia habían mostrado su apoyo. Lena se levantó e incluso algunos extraños de la comunidad cercana habían llegado para solidarizarse. No era una multitud enorme, pero fue suficiente para hacer que Lena se sintiera como si no estuviera completamente superada en número. La voz de Karen se escuchó a través de la calle, fuerte y acusadora. «Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe respetar las reglas», gritó su voz llena de veneno. «Este es nuestro vecindario, y no necesitamos que gente como tú cause problemas». La mandíbula de Lena se apretó, pero se obligó a mantener la calma. Marcus le dio un apretón tranquilizador en la mano, recordándole que respirara. No iba a dejar que las palabras de odio de Karen la afectaran ahora. No. A medida que avanzaba la mañana, más personas se reunieron. La protesta afuera de la casa de Lena ahora era una mezcla de caras enojadas y de apoyo, creando una división visible en el vecindario. Los manifestantes corearon consignas y sus voces resonaron en la calle, mientras otros sostenían carteles que iban desde «Mantengamos nuestro vecindario seguro» hasta «Detengamos el drama». Pero lo que más impactó a Lena fueron los carteles que decían «Regresa a donde viniste», un sentimiento demasiado familiar que le hizo hervir la sangre. Maya se aferró a las piernas de Lena, sintiendo la tensión pero sin comprenderla del todo. Lena se inclinó para darle un abrazo reconfortante a su hija, deseando poder protegerla de toda esta fealdad. «No me gusta esa gente, mamá», Maya dijo en voz baja. «¿Por qué son tan malos?». Lena no tenía una buena respuesta para eso. Deseaba poder decirle a Maya que el mundo era un lugar justo, que la gente era amable y comprensiva, pero hoy era la prueba de que ese no siempre era el caso. Justo cuando Lena estaba a punto de responder, el sonido de las sirenas de la policía llenó el aire. Todos en la cabina. Crow se giró para mirar cuando dos coches de policía se detuvieron en la acera por un breve momento. El corazón de Lena se aceleró de miedo. ¿La policía estaba aquí por la protesta o había sucedido algo peor? Dos oficiales salieron de los coches. Sus expresiones eran ilegibles. Se acercaron a la multitud y por un momento no quedó claro de qué lado estaban. Karen se acercó a los oficiales con las manos en las caderas, lista para dar su versión de la historia. «De esto estaba hablando», Karen explicó señalando la casa de Lena. «Estas personas están causando problemas en nuestro vecindario. No necesitamos este tipo de atención aquí». El oficial escuchó a Karen asintiendo ocasionalmente pero sin revelar nada. Después de unos minutos, caminaron hacia donde estaban Lena y Marcus con Maya. El corazón de Lena latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para lo que fuera que estuviera por suceder. «Señora», uno de los oficiales comenzó con su tono sorprendentemente tranquilo. «Hemos recibido quejas sobre un disturbio en el vecindario. ¿Puede decirnos qué está pasando aquí?». Lena respiró profundamente con las manos temblando levemente. «No estamos causando ningún disturbio»,
dijo con voz firme pero educada. Estas personas están protestando por un incidente con el puesto de limonada de mi hija. Nos han estado acosando durante días. El oficial miró a los manifestantes y luego a Lena. No parecía particularmente comprensivo, pero él tampoco parecía hostil. Veo, dijo lentamente, solo estamos aquí para asegurarnos de que las cosas no se salgan de control mientras todos permanezcan pacíficos, no necesitaremos tomar ninguna acción adicional. Karen, al escuchar la conversación, no estaba satisfecha con esa respuesta, pero están los que causan problemas, ella espetó, han derribado a todo este vecindario. El oficial levantó la mano interrumpiendo a Karen. Señora, mientras esto permanezca pacífico, no hay necesidad de ninguna acción adicional. Lena podía sentir la ira de Karen burbujeando debajo de la superficie, pero por una vez no le importaba. La policía no estaba tomando partido, pero al menos no estaban del lado de Karen. Era una pequeña victoria, pero era suficiente por ahora. Mientras los oficiales se quedaban vigilando la situación, el día avanzaba. Los manifestantes no parecían ir a ninguna parte, pero tampoco los partidarios de Lena. Era un enfrentamiento silencioso sin que ninguno de los lados estuviera dispuesto a dar marcha atrás, y aunque Lena odiaba el conflicto, sabía que esto era solo el comienzo. Si querían hacer un cambio real, tendrían que estar preparados para el largo camino. Lena miró a Maya, que se había quedado dormida en sus brazos. La inocencia de su hija era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, por qué no podía rendirse. Ya no se trataba solo de su familia, se trataba de luchar por algo más grande. El sol había comenzado su descenso arrojando un resplandor naranja sobre el vecindario mientras la tensión entre los dos grupos seguía alta. Los partidarios de Lena se mantuvieron firmes, de pie en silencio con ella en solidaridad, mientras que los manifestantes liderados por Karen continuaron con su comportamiento agresivo, lanzando ocasionalmente insultos o haciendo comentarios sarcásticos. El aire se sentía denso de inquietud y cada momento que pasaba solo profundizaba la división. Maya, ahora despierta y jugando tranquilamente con un pequeño juguete a los pies de Lena, parecía felizmente inconsciente de la creciente hostilidad a su alrededor. Lena siguió mirando a su hija agradecida por estos momentos de inocencia en una situación tan caótica. Le recordó que a pesar del ruido y el drama español, la infancia de Maya todavía valía la pena proteger, si no del mundo, al menos de la fealdad que se desarrollaba justo afuera de su puerta. Marcus había entrado por un momento y regresó con una bandeja de vasos de limonada para repartir entre los que habían venido a apoyarla. Fue un pequeño acto de bondad, pero envió un mensaje poderoso: todavía estaban allí y no iban a dar marcha atrás. Lena Jessica llamó desde el otro lado de la calle corriendo para unirse a ella en el porche. Sostenía su teléfono en una mano y lo agitaba con entusiasmo. He estado publicando sobre lo que está sucediendo y está llamando la atención. La gente está hablando de ello en línea. Tal vez esto pueda volverse viral. Lena sintió un rayo de esperanza al pensar que tal vez, solo tal vez, si suficientes personas vieran lo que estaba sucediendo, podrían exponer la injusticia y cambiar el rumbo a su favor. La idea de tener todo Internet de su lado era atractiva, pero Lena sabía que también conllevaba riesgos una vez que las cosas llegaran a las redes sociales. Sería difícil controlar la narrativa, pero en este punto, ¿qué tenían que perder? No sé si esa es una buena idea, Marcus, dijo al escuchar la conversación. Se unió a ellos en el porche. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Una vez que esté ahí afuera podría ir en cualquier dirección, podríamos obtener apoyo, pero también podríamos atraer más odio. Lena asintió entendiendo su vacilación. Ya habían visto cómo la gente en su propia comunidad había reaccionado, y la idea de amplificar eso a mayor escala era desalentadora, pero aún así la idea de que más gente los defendiera era tentadora. Creo que vale la pena el riesgo, dijo Lena. Después de un momento su voz se mantuvo firme. Si nos quedamos callados nada cambia, necesitamos que la gente sepa lo que está pasando aquí. Jessica sonrió claramente aliviada de que Lena estuviera a bordo. Seguiré compartiendo actualizaciones, dijo. Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz. A medida que avanzaba la tarde, más autos pasaban, algunos disminuyendo la velocidad para mirar boquiabiertos la escena mientras otros se encorvaban en apoyo de Lena y su familia. Estaba claro que se estaba corriendo la voz y el vecindario se estaba convirtiendo en un espectáculo. La atención no siempre era bienvenida, pero Lena no pudo evitar sentir que cada nuevo par de ojos en la situación era un paso más cerca de la justicia. Mientras tanto, Karen siguió liderando a su grupo con un fervor cada vez mayor. Su voz se elevaba con cada hora que pasaba. Parecía alimentarse del caos, saboreando la atención mientras gritaba sobre los valores del vecindario y la preservación de la seguridad. Sus palabras estaban apenas veladas, pero todos sabían lo que quería decir. No se trataba de seguridad, se trataba de control, se trataba de asegurarse de que personas como Lena y Maya supieran cuál era su lugar. En un momento, Karen se acercó a los agentes de policía con la cara roja de frustración. ¿Se quedarán aquí parados y no harán nada?, exigió. Su voz goteaba derecho. Están perturbando a todo el vecindario. Uno de los oficiales la miró poco impresionado. Señora,
Mientras las cosas se mantengan pacíficas, no hay nada más que podamos hacer. Ambos lados tienen derecho a estar aquí. Los ojos de Karen se entrecerraron con incredulidad, como si la idea de que no se saliera con la suya fuera inconcebible. Regresó furiosa a su grupo murmurando en voz baja, pero estaba claro que su frustración estaba creciendo. Lena observó la interacción desde el porche sintiendo una pequeña sensación de satisfacción. La policía no estaba de su lado, pero al menos tampoco se doblegaron ante las demandas de Karen. Cuando el día se convirtió en noche, la multitud comenzó a moverse. Algunos de los manifestantes se fueron claramente cansados de estar de pie en el calor, mientras unos pocos partidarios más entraban. Un grupo de adolescentes en bicicletas pasaban gritando palabras de aliento a Lena y Maya. Antes de acelerar era pequeño, pero cada muestra de apoyo ayudó a levantar el ánimo de Lena. Un poco. Marcus se sentó junto a Lena en los escalones del porche secándose el sudor de la frente. No sé cuánto tiempo más podemos seguir con esto, admitió su voz cansada. Parece que nunca va a terminar. Lena se apoyó contra él apoyando su cabeza en su hombro. Sé que dijo suavemente, pero no podemos rendirnos todavía. No. Se sentaron allí por un rato mirando a la multitud. Eve y Floyd, sus mentes pesadas por el peso de la situación. Ninguno de los dos se había apuntado para esta pelea, pero ahora que estaban en ella sabían que no tenían más opción que seguir adelante. Justo cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte, arrojando una cálida luz dorada sobre la calle, una nueva figura apareció al final de la cuadra. Lena entrecerró los ojos tratando de distinguir quién era mientras la persona se acercaba. Se dio cuenta de que era un reportero con una cámara en la mano flanqueado por un pequeño equipo. Su corazón dio un vuelco. Esto era todo. Este era el momento en que su historia podría llegar a una audiencia más amplia. El reportero se acercó con cautela. Consciente de la tensión en el aire, se presentó a Lena y le ofreció una sonrisa educada antes de preparar su cámara. He escuchado sobre lo que ha estado sucediendo aquí. El reportero dijo, ¿te importa si te hacemos algunas preguntas? Lena miró a Marcus, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Claro, dijo poniéndose de pie para enfrentar a la cámara. Esta era su oportunidad de contar su versión de la historia, para compartir la verdad de lo que había sucedido cuando el reportero comenzó a rodar. Lena respiró profundamente y comenzó a hablar. Contó la historia de cómo el inocente puesto de limonada de Maya había provocado toda esta terrible experiencia. Cómo la reacción del vecindario se había salido de control y cómo habían sido tratados injustamente simplemente por tratar de ganarse la vida honestamente. Habló con calma pero con pasión. Ellie estaba decidida a asegurarse de que su voz fuera escuchada. Cuando terminó, el reportero asintió claramente conmovido por las palabras de Lena. Gracias por compartir su historia. Dijo que nos aseguraremos de que salga a la luz. Mientras el equipo empacaba y se iba, Lena sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No tenía idea de cómo reaccionaría la gente una vez que la historia saliera a las noticias, pero al menos ahora la verdad estaba ahí afuera. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. El aire de la tarde era más fresco ahora, pero la tensión en el vecindario seguía siendo espesa. Las calles, una vez tranquilas y calmadas, se habían transformado en un punto de ebullición de energías opuestas cuando cayó la noche. Las luces de la calle parpadearon y proyectaron largas sombras sobre los dos grupos que se enfrentaban. Los manifestantes, aunque menos en número que antes, seguían haciendo notar su presencia. Karen, por supuesto, permaneció al frente y al centro, con los brazos cruzados, mirando desafiante a los partidarios pacíficos de Lena y su familia. Lena, sentada en el porche con Marcus a su lado, sintió la aparición del reportero. Antes había sido un breve momento de esperanza, pero ahora que el silencio se había instalado, no pudo evitar preguntarse cuáles serían las consecuencias. Habían contado su historia, habían dicho la verdad, pero ¿cómo reaccionaría el mundo? El grupo de seguidores permaneció leal haciendo guardia alrededor de la casa de Lena mientras el KN entraba sigilosamente. Había una sensación tácita de unidad entre ellos. La gente que Lena nunca había conocido antes estaba de pie junto a ella, mostrándole que no estaban solos en esta batalla. Una mujer que parecía tener unos 30 años repartió botellas de agua a los reunidos y le ofreció a Lena una sonrisa amable mientras colocaba una botella en su mano. Eres valiente, dijo la mujer en voz baja. Su voz se llenó de admiración. Todo esto no se trata solo de un puesto de limonada, se trata de algo más grande. Lena asintió con la cabeza sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Se trataba de algo más grande. Se trataba de justicia, igualdad y el derecho a simplemente existir en un espacio que había sido marcado como fuera de los límites para personas como ella y su hija. No había tenido la intención de tomar una posición,
pero ahora que estaban en medio de eso, no había vuelta atrás. Mientras tanto, los policías del vecindario que todavía estaban estacionados cerca, estaban cada vez más inquietos. Habían estado de servicio durante horas, ahora observando en silencio el enfrentamiento entre los dos grupos. Algunos de ellos parecían aburridos, de vez en cuando revisando sus teléfonos o charlando entre ellos. Otros, sin embargo, parecían más tensos, como si esperaran que algo sucediera. La atmósfera se sentía como si estuviera tambaleándose al borde del conflicto y nadie sabía hacia dónde se inclinaría. La voz de Karen rompió la quietud aguda y cortante. Este es un discurso, ella escupió dirigiéndose a sus seguidores restantes. Este vecindario no es para gente como ellos, tenemos reglas por razones de razón. Lena apretó los puños, su frustración aumentaba, era exasperante. ¿Cómo Karen podía decir cosas tan odiosas sin siquiera una pizca de conciencia de sí misma? Cuanto más hablaba, más claro se volvía que esto no era solo sobre un puesto de limonada, se trataba de control sobre quién pertenecía y quién no. Uno de los manifestantes intervino envalentonado por el arrebato de Karen. Si dejamos que esto pase pensarán que pueden hacer lo que quieran. Lena podía sentir su sangre hirviendo, pero Marcus puso una mano sobre su hombro, su agarre firme, pero tranquilizador. No dejes que te afecten, susurró. Eso es lo que quieren. A medida que pasaban los minutos, la atmósfera se volvía más tensa. Cada mirada intercambiada entre los dos grupos se sentía cargada de hostilidad tácita. La oscuridad de la noche parecía magnificar la tensión, como si las sombras mismas estuvieran vivas con la animosidad que se gestaba en la calle. De repente, un coche encendió sus faros atravesando la noche. No era un coche de policía, pero llevaba el peso de la autoridad. El conductor, un hombre mayor con un traje planchado, salió, su rostro severo mientras inspeccionaba la escena. Su llegada causó revuelo entre los oficiales, que inmediatamente enderezaron sus posturas. Lena lo miró de cerca, su corazón se hundió cuando se dio cuenta de quién era el jefe Thompson, el jefe del departamento de policía local. Los ojos de Karen se iluminaron cuando lo vio, se dirigió hacia el jefe, su rostro se sonrojó con una mezcla de alivio y reivindicación. Jefe Thompson, gracias a Dios que está aquí, dijo, su voz goteando con falsa preocupación. Esta situación se ha salido de control, estas personas están perturbando la paz en nuestro vecindario, y la policía se queda parada sin hacer nada. El jefe Thompson levantó una ceja, su mirada se movió entre Karen y los oficiales. Yo me encargaré de esto, dijo fríamente antes de dirigir su atención a Lena y sus partidarios. Lena se puso de pie, su pulso se aceleró. Este era el momento que había temido. El jefe caminó hacia ella con pasos deliberados, sus ojos fríos y calculadores. Su presencia parecía chupar el aire del espacio a su alrededor. Incluso los manifestantes guardaron silencio mientras se acercaba. Señor, el jefe Thompson, dijo, su voz plana y autoritaria, me han informado de la situación aquí, y me gustaría hablar con usted. Lena tragó saliva, pero se mantuvo firme. No hay nada de qué hablar, no hemos hecho nada malo. El jefe miró el puesto de limonada entonces de vuelta en Lena. Aunque parezca bastante inocente, su presencia aquí ha causado un disturbio en esta comunidad. Hemos recibido numerosas quejas de los residentes. Lena podía sentir que su ira aumentaba, pero luchó por mantener su voz firme. El único disturbio aquí es el que han causado al acosarnos. Mi hija estaba vendiendo limonada como cualquier otro niño lo haría en cualquier otro vecindario. La cara del jefe Thompson permaneció ilegible. Entiendo su perspectiva, pero el hecho es que las tensiones han aumentado. Necesitamos resolver esto antes de que se salga de control, antes de que Lena pueda responder. Karen intervino con su voz mezclada con satisfacción petulante. Esto no se trata de limonada, se trata de que no respetan las reglas de nuestra comunidad. Los puños de Lena se apretaron a sus costados, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los partidarios habló. Un joven con una cámara colgada del cuello. Los únicos roles que se rompen aquí son los que Karen está tratando de hacer cumplir debido a su propio prejuicio. Un murmullo de acuerdo se extendió por los partidarios de Lena, y por un momento el equilibrio de poder parecía cambiar, pero el jefe Thompson permaneció impasible. Levantó la mano haciendo una señal para pedir silencio. No estamos aquí para tomar partido, dijo con firmeza, estamos aquí para restablecer el orden. Lena sintió que se le hundía el corazón. Estaba claro que, a pesar de sus palabras, el jefe no era verdaderamente neutral. Estaba aquí para calmar las cosas de la forma más rápida posible, y temía que eso significara ceder ante las demandas de Karen y su grupo. Maya, que había estado jugando tranquilamente a los pies de Lena, miró a su madre con grandes ojos inocentes. Mami, ¿qué está pasando? Lena se arrodilló a su lado y le apartó un mechón de pelo de la cara. No te preocupes, cariño, susurró, todo va a estar bien. Pero incluso cuando dijo las palabras, Lena no estaba segura de creerlas. La tensión en el aire se sentía sofocante. Lena no podía quitarse la sensación de que esta situación se estaba saliendo de control. La llegada del jefe Thompson había cambiado la energía, y no de una buena manera. Le quedó claro que estaba más preocupado por apaciguar a los residentes como Karen que por escuchar realmente la verdad de lo que estaba sucediendo. Se mantuvo firme, aunque decidida a no dejar que nadie la intimidara hasta la sumisión. La noche se profundizó y más vecinos comenzaron a salir de sus casas.
Algunos vinieron y salieron simplemente para mirar, mientras que otros se unieron al grupo de Karen murmurando quejas sobre cómo las cosas no eran como solían ser. Los partidarios del lado de Lena se mantuvieron firmes ofreciendo palabras de aliento, pero incluso ellos se estaban volviendo cautelosos de lo que podría suceder a continuación. Marcus se inclinó más cerca de Lena y bajó la voz para que solo ella pudiera escuchar. No podemos dar marcha atrás ahora que hemos llegado hasta aquí y tenemos todo el derecho de estar aquí. Lena asintió con la cabeza aunque su estómago se revolvió de ansiedad. Lo sé, pero no confío en que el jefe Thompson sea justo. Solo está tratando de suavizar las cosas para las personas que han estado causando todos estos problemas a medida que pasaban los minutos. El jefe permaneció en conversación con sus oficiales, sus tonos silenciosos y miradas ocasionales. Hacia la multitud solo aumentó la sensación de pavor que se estaba construyendo en el pecho de Lena. Podía ver las ruedas girando en la cabeza del jefe Thompson, tratando de encontrar una manera de terminar esto de una manera que dejara intacto el status quo del vecindario maya. Ajena a las tensiones de los adultos que la rodeaban, había regresado a su pequeño puesto de limonada, se sentó en el pequeño taburete al lado de la mesa, sus dedos, trazando patrones en la superficie de madera. La inocencia de sus acciones contrastaba marcadamente con la hostilidad que se gestaba a su alrededor. De vez en cuando miraba a su madre, aquí ojos llenos de la pregunta tácita que Lena estaba luchando por responder. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué no quieren que venda limonada, mami? Maya preguntó de repente, su voz suave pero llena de confusión. Lena se agachó junto a su hija, su corazón dolía por la pureza de la pregunta, porque algunas personas no entienden que todos merecen ser tratados de la misma manera, sin importar dónde estén o quiénes sean, pero lo que estás haciendo es bueno y no has hecho nada malo. La pequeña cara de Maya se arrugó al pensar, pero solo quería para ayudar con la casa, como dijiste. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas, aunque luchó para evitar que cayeran. Quería proteger a su hija de las duras realidades del mundo, pero parecía que la realidad había llamado demasiado pronto para Maya. Y has hecho un gran trabajo, cariño, no dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Justo en ese momento, uno de los oficiales de policía más jóvenes se acercó al jefe Thompson, susurrándole algo. Al oído, la expresión del jefe se oscureció y se giró hacia la multitud. Su mandíbula se apretó con fuerza. Lena pudo sentir el cambio de energía inmediatamente. Algo estaba a punto de suceder, y no iba a ser bueno. Karen, percibiendo una oportunidad, dio un paso adelante, su voz fuerte y autoritaria. Jefe Thompson, ¿vas a hacer algo al respecto o simplemente vas a dejar que esta interrupción continúe? ¿Tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro propio vecindario? Los ojos de Lena brillaron de ira. ¿Cómo podría Karen hablar de seguridad cuando todo lo que su hija estaba haciendo era vender limonada? No había habido amenazas ni violencia, solo un grupo de personas en solidaridad contra el racismo, que era tan flagrante en las palabras de Karen y acciones. El jefe finalmente habló, su voz cargada de autoridad. Necesitamos calmar esta situación. Les estoy dando a todos aquí la oportunidad de irse a casa pacíficamente, o habrá consecuencias. Un murmullo corrió entre la multitud, ambos lados reaccionando al anuncio del jefe. Los partidarios de Lena y su familia se miraron con preocupación. El jefe realmente los iba a arrestar por apoyar a una niña en su puesto de limonada. Mientras tanto, el grupo de Karen parecía envalentonado, como si les acabaran de entregar el poder que habían estado esperando. Marcus dio un paso adelante dirigiéndose directamente al jefe. No estamos causando ningún problema aquí, solo estamos con esta familia, apoyándolos como cualquier comunidad debería. La mirada del jefe se endureció. Eso puede ser cierto, pero las tensiones están aumentando, y no dejaré que esto se convierta en algo más grande. Lena no podía creer lo que estaba escuchando. Los estaban tratando como criminales simplemente por existir en un espacio en el que otros sentían que no pertenecían. No estaba bien, y no era justo. Miró a su alrededor, a las personas que habían salido a apoyarla, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Todos la habían apoyado, pero ahora parecía que su protesta pacífica estaba siendo pintada como una interrupción a la paz. El joven con la cámara, que había estado documentando todo desde el principio, dio un paso adelante una vez más. Esto no se trata de causar problemas, jefe. Esto se trata de justicia. No se puede arrestar a las personas por enfrentarse al racismo. Los ojos del jefe Thompson parpadearon con algo de irritación, tal vez antes de responder. No estoy aquí para debatir el tema, estoy aquí para mantener la paz. El estómago de Lena se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El jefe no estaba interesado en la justicia, estaba interesado en mantener la ilusión de orden, incluso si eso significaba silenciar a quienes se atrevían a desafiar el status quo. De repente, uno de los oficiales comenzó a moverse hacia el puesto de limonada de Maya. Su mano descansaba en el mango de su radio. El corazón de Lena se aceleró mientras veía al oficial acercarse. Sus instintos le decían que las cosas estaban a punto de empeorar. Dio un paso adelante bloqueando su camino, su voz firme pero tranquila. No te atrevas a poner una mano sobre su puesto, dijo Lena. Sus ojos se encontraron con los oficiales. No ha hecho nada malo. El oficial dudó, claramente tomado por sorpresa por la audacia de Lena. Pero antes de que pudiera responder, el jefe Thompson intervino levantando una mano para detenerlo.
Lo suficiente, dijo el jefe, su voz baja pero autoritaria, no vamos a intensificar esto más. Lena no confió en sus palabras, pero por el momento, el oficial dio un paso atrás y la situación permaneció en el filo de la navaja mientras la noche avanzaba, el enfrentamiento continuó, ninguno de los lados estaba dispuesto a dar marcha atrás, pero el peso de la presencia policial colgaba pesadamente en el aire. Lena sabía que las cosas no podían continuar así para siempre, tarde o temprano, algo tendría que ceder, pero por ahora todo lo que podían hacer era esperar, la tensión que se había ido acumulando durante toda la noche finalmente se rompió. Lena podía sentirla en el aire, la forma en que los oficiales se movieron, la forma en que el rostro del jefe Thompson se endureció, la forma en que la sonrisa petulante de Karen se amplió, algo malo estaba a punto de suceder, y no había forma de detenerlo, comenzó con el oficial que había dudado antes. Su radio cobró vida y dio un paso adelante una vez más, esta vez más decidido, como si le hubieran dado una orden silenciosa. Lena se quedó congelada, su mente acelerada, ¿esto realmente estaba sucediendo? Maya, su dulce niña, ¿realmente estaba a punto de ser atrapada en medio de todo esto? Jefe, dijo el joven oficial asintiendo con la cabeza hacia el puesto de limonada de Maya, tenemos que lidiar con esto. El jefe Thompson suspiró. Pasándose una mano por la cara, estaba claramente en conflicto, pero el peso de la situación y las demandas del vecindario eran demasiado para que él las ignorara. Bien, murmuró, vamos a hacer esto según el libro. El corazón de Lena se hundió cuando se dio cuenta de que lo que quería decir con el libro significaba problemas. Sabía que esto ya no se trataba solo del puesto de limonada, se había convertido en un juego de poder, una forma para que el vecindario y la policía enviaran un mensaje. Maya, que todavía estaba sentada junto a su mesa con sus frascos de limonada, miró hacia arriba con ojos inocentes, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Lena corrió al lado de su hija, agachándose y envolviendo sus brazos alrededor de su mamá protectoramente. ¿Qué pasa? M.A. preguntó suavemente sintiendo el miedo de su madre. Lena trató de mantener su voz firme, pero era imposible ocultar su preocupación. Quédate cerca de mí, nena, todo va a estar bien, lo prometo, pero en el fondo Lena no estaba segura. La policía se estaba acercando, sus radios zumbando, y la voz de Karen resonó entre la multitud triunfante y fría. Finalmente alguien está haciendo algo sobre esta tontería. El oficial que había estado hablando con el jefe Thompson se acercó al puesto, su mano descansando en su cinturón, su mirada severa. Hemos tenido quejas del vecindario, dijo en un tono oficial. Estás operando sin permiso, esto tiene que terminar. La voz de Lena era aguda, llena de incredulidad. Es solo un puesto de limonada, es una niña tratando de recaudar dinero. ¿Por qué está pasando esto? El oficial no vaciló. Los roles son reglas, señora, está vendiendo comida sin permiso, no importa la edad que tenga. Marcus dio un paso adelante, su frustración era evidente. Esto es ridículo, ¿realmente vas a arrestar a una niña por vender limonada? ¿Qué tipo de mensaje envía eso? El oficial vaciló, pero el jefe Thompson cortó su voz más enérgica. Ahora esto no se trata de enviar mensajes, se trata de mantener el orden. Maya miró al oficial, sus ojos abiertos, llenos de confusión. Había estado sentada allí esperando tranquilamente a que alguien le comprara limonada, y ahora parecía que el mundo se había vuelto en su contra. Pero no hice nada malo, susurró. La ira de Lena se aclaró. No, no lo hiciste, y ellos lo saben. El oficial respiró profundamente como si tratara de justificarlo. ¿Qué estaba a punto de hacer, señora? Le hemos dado una advertencia, no cumplió, ahora tenemos que tomar medidas. Antes de que Lena pudiera decir otra palabra, el oficial tomó suavemente la mano de Maya. Los instintos de Lena entraron en acción, y se interpuso entre ellos, su voz temblando. No, no la estás tocando. La paciencia del jefe Thompson pareció acabarse. Asintió con la cabeza a otros dos oficiales que estaban cerca, y avanzaron. Necesitamos despejar esta área, arresten a la madre por obstrucción y tendrán que tomar a la niña bajo custodia protectora. Las palabras H. Lena, como un puñetazo en el estómago. Arresto, custodia protectora, se sintió irreal, como una horrible pesadilla de la que no podía despertar. Miró a su alrededor, a las personas que habían estado de pie con ella esperando que alguien hablara, pero la multitud se había quedado en silencio. Incluso Marcus parecía inseguro de qué hacer antes de que Lena pudiera reaccionar. Los oficiales la agarraron de los brazos, alejándola de Maya. Ella luchó contra ellos, su voz se alzó en desesperación. Suéltame, no puedes hacer esto, ella es solo una niña. Los gritos de mamá atravesaron la noche. Mami, mami, el sonido de la voz de su hija rompió el corazón de Lena, pero los oficiales no cedieron. La tiraron al suelo esposando sus muñecas detrás de su espalda mientras luchaba por liberarse. Por favor, no se la lleven, ella no ha hecho nada malo. El oficial que inicialmente les había hablado se acercó a Maya, tenía una expresión de incomodidad y arrepentimiento. Está bien, pequeña, dijo suavemente, aunque sus palabras se sintieron huecas, solo te llevaremos a un lugar seguro hasta que tu mamá pueda venir a buscarte. El pequeño cuerpo de Maya se sacudió de miedo. No quiero ir, quiero quedarme con mi mamá. Los gritos de Lena llenaron la noche mientras luchaba contra los oficiales que la sujetaban. No te la lleves, por favor, te lo ruego. Pero la policía no escuchaba. Escoltaron a Maya lejos del puesto de limonada, lejos de su madre, lejos de la vida que había conocido.
todo porque se había atrevido a vender limonada en un lugar que no la quería. Karen observó con satisfacción, con los brazos cruzados, como si finalmente hubiera ganado. El vecindario había hablado y se había salido con la suya mientras los autos de policía se alejaban llevándose a Lena y Maya con ellos. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos sobre cómo las cosas se habían intensificado tan rápidamente. Marcus estaba solo en la calle, con los puños apretados por la frustración. Había venido a apoyar a su amigo, pero ahora estaba viendo. Impotente como todo se desmoronaba, sabía que tenía que hacer algo, pero por ahora, todo lo que podía hacer era observar cómo se desarrollaba la injusticia ante sus ojos mientras la noche se instalaba en un silencio inquietante. El puesto de limonada vacío seguía siendo un duro recordatorio de la crueldad que se había infligido a una niña que solo quería vender limonada. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para una segunda parte también para fortalecer nuestra comunidad. Me gustaría saber desde dónde estás mirando y a qué hora estás viendo este video actualmente.